Bueno, después de 7 años de discusión y un intenso debate, este jueves el presidente Sebastián Piñera finalmente promulgó la ley antidiscriminación. La Fundación Iguales fue una de las organizaciones que estuvo detrás de esta aprobación y para eso queremos conversar hoy con su presidente Pablo Simonetti. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Un día bastante especial después de 7 años trabajando porque se llegara a esto, ¿no? Sí, esta ley además tiene una condición que a mí me parece destacable, que es una ley ciudadana, es una ley que viene trabajándose desde los finales de los 90 por organizaciones ciudadanas, algunos políticos, los primeros visionarios, personas que tenían intereses en trabajar sobre los derechos humanos más allá solamente de los perseguidos políticos. Y se demoró 5 años en llegar al Congreso por mandato del presidente Lagos, eso fue en marzo del 2005. Tuvo su primer trámite en octubre del 2005 y ahí pasó 7 años esperando a un segundo trámite en el Senado. ¿Culpa de quién fue la demora? Principalmente de grupos conservadores de derecha. Hubo una oposición constante a que la ley avanzara, a distintos aspectos de la ley. La ley en un principio consideraba, por ejemplo, acciones afirmativas, consideraba también algún tipo de infracciones al estatuto administrativo, entonces esas personas podían ser penalizadas cuando se trataba de alguien que fuera parte de la administración del Estado. Esas cosas fueron saliendo, la ley se redujo bastante en su fuerza para ser recién aprobada en segundo trámite en noviembre del año pasado en el Senado. Y finalmente hoy día no estaban los presidentes de los dos partidos oficialistas. Sí, pero tenemos que reconocer que han habido senadores y diputados oficialistas que estuvieron detrás de esta ley y que la impulsaron muy fuertemente. Por ejemplo, Lili Pérez, el senador Espina, que estaba en la Comisión de Constitución y Justicia, el senador Hernán Larraín de la UDI, que la votó a favor tanto en el segundo trámite como en el trámite final. Lo mismo, hay varios diputados, por ejemplo, la misma diputada Sabat y la diputada Carla Rubilar, hicieron que la ley se integraran nuevos puntos que habían quedado fuera en el tercer trámite. Ese fue un momento importante, porque la diputada Rubilar y la diputada Sabat se unieron a la concertación para oponerse a aprobar la ley tal cual estaba. Y en ese momento fue que el ministro Chadwick ofreció 4 nuevos puntos a través de un veto presidencial que finalmente se convirtió en un texto que aprobó la comisión mixta. Esos 4 nuevos puntos creo que le dieron una altura a la ley que nos deja más satisfecho que la ley tan menguada como había quedado a la salida del Senado. Bueno, los que sí estuvieron, el presidente de la República, quien encabezó este acto hoy en La Moneda, y la ministra Catalina Parot, que quiero convidarte que volvamos a escuchar lo que dijo en el discurso esta mañana. Muy emocionante. Porque hoy día queda claro que no solamente se nace libres e iguales en dignidad y derecho, sino que toda persona tiene la posibilidad de desarrollar su vida libre e igual en dignidad y derecho. Porque la vida es un milagro, la vida dura poco y la vida es un milagro personal. Nadie tiene el derecho a decirle a otro cómo la debe y la puede vivir. Cada uno tiene que desarrollar su proyecto personal. ¿Qué te parecieron esas palabras, Pablo? Tremendamente emocionantes, todavía me emocionan. Lo dice con una convicción, con una fuerza, con una verdad, y viéndola a ella y con cómo ha superado todas las posibles limitaciones que le puso la vida por delante, realmente ha conseguido llegar tan lejos y hacerlo con esa fuerza, con ese sentido de que la vida es suya y que la puede celebrar y que la puede siempre sacar adelante. Y que nadie tiene derecho a decirte cómo tienes que vivir tu vida, que yo creo que dijo dos cosas fundamentales. Dijo, uno es que la diferencia es riqueza. Y yo creo que eso está detrás del alma de esta ley. Pablo, ¿cuánto en Chile nos asusta la diferencia? ¿Tú crees que estamos avanzando?
Yo creo que esta ley es un avance, es un piso sobre el que podemos trabajar para diseñar políticas públicas que permitan trabajar en contra de la discriminación. Ese es un piso, te lo digo, porque en el artículo primero solamente hay una declaración de principio que dice los distintos órganos del Estado se obligan a desarrollar políticas públicas para combatir la discriminación, pero por supuesto que estas políticas públicas hay que construirlas, que todavía no están, y esas tienen que partir por el área de educación, primero que nada, por la difusión, por temas de pobreza, por temas de justicia. Por ejemplo, en el caso Atala, obliga al Estado chileno a capacitar a los jueces de la nación en derechos humanos, en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, que coincide con la ley en su espíritu. Eso lo tenemos que hacer ahora para que la ley sea aplicada según su espíritu, es decir, defender los derechos humanos, la dignidad y la igualdad de derechos de las personas. Para que no sea letra muerte, ¿qué políticas públicas son las que deberían impulsarse aparte de estas de verdad? Primero que nada, educar a nuestros hijos en la diversidad, es decir, educarlos no en el miedo a la diversidad y en la homogeneidad, sino en la integración y en la riqueza de la diferencia. Pero ¿cómo lo hacemos en un Chile donde los niños que viven en un sector no se mezclan con los otros, ni siquiera los conocen, les tienen miedo, donde no se sale a jugar en las plazas, donde están los niños encerrados en las casas, donde los barrios no se mezclan? Exactamente, tenemos que lograr integración y partiendo por una educación integradora, y eso significa dar una educación pública que sea de calidad. Ya la educación pública en Chile es gratuita, pero además tenemos que agregarle calidad de manera que puedan venir de todos los lugares y integrarse en esa educación pública personas de distintos sectores, que no exista más esta compartimentación de que existe en la sociedad, que cada uno como vive en su metro cuadrado. Creemos que nosotros en Iguales, que la integración no solamente tiene que ser para la diversidad sexual, sino que para todos los sectores del país. Porque hay pocos espacios de encuentro para que la gente que es distinta se pueda encontrar y no haya miedo. Bueno, tú vienes tu familia es de un país, de Italia, donde da lo mismo en un bar encontrarse con un barrendero o con un príncipe, todos conversan. Aquí el obrero no se permite entrar a un bar. Bueno, nosotros tenemos una historia que es una historia de discriminación. Yo no sé si los espectadores lo habrán leído, pero en el tema de la diversidad sexual en particular, por ejemplo, les recomiendo leer el libro Raro de Óscar Contardo, donde él hace un recuento de cómo llegamos a las situaciones de discriminación que todavía aún vivimos en Chile. Entonces, la discriminación sexual es una de las aristas de un canal de discriminación que ha estado siempre en la estructura social y política del país. Y yo creo que esta ley va a irla cambiando poco a poco. Por ejemplo, desde ya nos va a empoderar para poder entrar al lugar que queramos, porque nadie nos puede decir usted no puede entrar aquí ni por su apariencia, ni por su color de piel, ni por su estado civil, ni por su estado civil, sino que usted puede entrar aquí porque tiene el mismo derecho que la otra persona. Pero por ejemplo, Pablo, si uno va a un colegio a postular y te dicen, si los papás no están casados, entonces no pueden postular al niño, ¿eso ya desaparece o eso es parte de la letra chica de la ley, que los institutos particulares se reservan su derecho a aceptar a quienes quieren? Yo creo que ahí vamos a tener una lucha cuerpo a cuerpo en la jurisprudencia de la ley, porque existe un inciso que está en la ley que dice: se considerarán razonables las distinciones que se realizan en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental. Esa corporación educacional que tú mencionas se protegería en el sentido que estaría ejerciendo el derecho legítimamente el derecho a la libertad de educación. Y diría, nosotros como escuela, como colegio, como institución educacional, tenemos un plan para un cierto tipo de personas, para un cierto tipo de familia, y por lo tanto esa es nuestra libertad de educación y nosotros queremos educar a nuestros hijos así, y nadie nos puede decir que los tengamos que educar de otra manera porque eso sería una intervención del Estado. Ese es el argumento de la persona que quiere defender su acto de discriminación. A mí me parece que ese es un acto de discriminación, pero por el otro lado nosotros vamos a tener que argumentar diciendo, bueno, pero ¿cuánto hay de razonable en eso y cuánto hay de discriminatorio en eso? Ahora,
este artículo de antes decía siempre se considerarán razonables. Este siempre fue sacado de la ley y eso hace que haya un espacio de interpretación, de ponderación de parte del juez de cuán arbitraria y cuán razonable puede ser esa distinción. Ahora, el caso que tú pones, creo yo, y cree la Fundación Iguales, que es el límite donde se va a dar la mayor conflictividad y donde se va a dar la batalla entre estas dos maneras de mirar la vida. Una manera integrista de mirar la vida, de que hay una sola forma de vivir, y una manera pluralista de mirar la vida, en que creemos que hay diversas formas de generar, como decía la ministra Paró, tu proyecto personal. Entonces, estas dos visiones de mundo se van a encontrar en el mundo de la educación, porque es ahí donde estamos nosotros combatiendo cuerpo a cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? La ley dice que estamos, como que el Estado está obligado a desarrollar políticas en contra de la discriminación. Entonces, no solamente vamos a tener caso a caso el conflicto jurisprudencial que se dé por la acción judicial de la ley, sino que vamos a entrar en el proceso de educación y cambiar el sistema de educación, los contenidos curriculares en educación cívica, en educación sexual, y además cambiar las instituciones, porque las instituciones hoy, muchas, educan desde la normalidad, como si la normalidad fuera una sola. Y lo que tienen que hacer es educar desde la diversidad para poder entender a todos esos niños que vienen de lugares diferentes, de familias diferentes, con capacidades diferentes. Y yo siempre he dicho una cosa aquí. Creo que la obligación de las instituciones educacionales es a fijarse en qué es lo que es conducta y que se pueda corregir o modificar para poder vivir en sociedad, y qué es lo que es identidad. Y tú no puedes alterar, ni tocar, ni pasar a llevar ese templo que es la identidad de cada una de las personas. En su discurso ahora. Eso, riqueza de la diferencia y completo y total, absoluto respeto al proyecto personal. Como quiere. Bueno, y en la práctica, Pablo, ¿qué cambia a partir de hoy con esta ley? Una persona que se sienta discriminada, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir? ¿A qué tiene derecho? Y si no lo encuentran la razón, ¿hay una letra chica? Mira, no, hay un proceso judicial. Esa persona puede ir a un juzgado de letras, es decir, en este sentido a nosotros nos gusta que la ley esté en un juzgado de letras porque va a permitir que haya mayor alcance territorial de la ley. Es decir, una persona en su pueblo puede ir al juez de letras que hay ahí y demandar a una persona o a una institución del Estado por haber sido discriminada por alguna de las categorías que ahí son mencionadas. Esas categorías responden a grupos históricamente discriminados, pero también a cualquier otra categoría. No es taxativa la enumeración de las categorías que aparece en la ley. Y aquí la persona que discrimina tiene que ser capaz de probar que su discriminación fue razonable, basándose en ciertos elementos propios de su hacer económico, de su hacer educacional, de su hacer de su libertad de expresión, o definitivamente el juez podría determinar que esa discriminación fue arbitraria. Pablo, te invito a que vayamos a hacer una pausa y luego seguimos conversando de cuáles son el resto de los pasos que tiene que hacer una persona en base a esta ley que se acaba de aprobar hoy. Hacemos una pausa, como les decíamos, y seguimos conversando con Pablo Simonetti. A la entrevista de CNN Chile junto a Pablo Simonetti, presidente de la Fundación Iguales, conversando precisamente de la ley que se acaba de promulgar el día de hoy de antidiscriminación. Y conversábamos antes de irnos a comerciales sobre qué puede hacer una persona que se siente discriminada. Ir al juzgado de policía local, ese es el primer paso. Juzgado de letras. Juzgado de letras. Juzgado civil, digamos. Perfectamente. ¿Y cómo es difícil de probar, Pablo? Es difícil de probar. Ahora, hay una primera etapa en esto, que es que la persona que realiza el acto de discriminación o la distinción razonable tiene que probar, tiene que ser ella la que prueba que fue razonable, porque la ley invierte el caso de la prueba. Pero tú tienes que tener alguna razón fundada. Si no hay ningún fundamento, cosa que nosotros nos opusimos, pero finalmente quedó en la ley, como quizás por un miedo a que se produzca una conflictividad muy amplia, a las personas que no tienen ningún fundamento también se le aplicaría una multa. Una multa, un beneficio fiscal, dice, de 2 a 20 UTM, o sea, entre 73.300 a 733.000 pesos. Ahora, eso es si no tienes ningún tipo de
de fundamento, ninguna sospecha, si todos los, por ejemplo, tus testigos o el mundo que rodea esa situación dice, no, eso nunca ha pasado, tiene que ser una situación así, porque en general el juez tiene que estar, dado el espíritu de la ley, proclive a escuchar la posición de una persona que es parte de un grupo históricamente discriminado, de una mujer, etnia, raza, discapacidad, nacionalidad, lugar de origen, apariencia personal, filiación, estado civil, orientación sexual e identidad de género. Así que en ese sentido la ley es bastante amplia y, como te digo, no es taxativa. Incluso podría una persona que es heterosexual sentirse discriminada y apelar a la ley por sentirse discriminada como persona heterosexual, porque dice, usted no puede ser discriminado por su orientación sexual, y la orientación sexual es heterosexual, bisexual o homosexual o transexuales. Bueno, transexuales son identidad de género, que es otra categoría distinta. Y en términos de hay una guía, un ABC muy simple que ustedes pueden seguir en sus casas en iguales.cl. Nosotros ahí tenemos el ABC de la ley antidiscriminación, en que usted sabe cómo se constituye este recurso, cuáles son los pasos que va a seguir, si es que hay o no hay apelación. Así que ahí está todo muy claro y expuesto en términos muy simples. Lo hizo la Comisión de Legislación de la Fundación Iguales. Pablo, ¿cuál es el siguiente paso en términos, ya hablando de los derechos de los homosexuales? Finalmente, la aprobación del acuerdo de vida en común, ¿cómo lo ves? Mira, hay dos áreas principales en nuestro trabajo. Uno es la que nace de la ley antidiscriminación, que es desarrollar políticas públicas en favor de la diversidad. Esto va desde buscar, por ejemplo, que haya un organismo dentro del aparato estatal que se haga cargo de velar porque las políticas de discriminación, en contra de la discriminación, sean llevadas adelante. Por ejemplo, ese aparato, esa oficina o subsecretaría o lo que sea, no existe. Podríamos pensar también que, dado que la discriminación, como tú dices, que es difícil de probar, sería bueno que se desarrollara una especialidad en la fiscalía, o sea, que hubiera una fiscalía especial de la discriminación, de manera que tenga un conocimiento mayor de cómo la discriminación ocurre y cómo toma lugar, y así no estar sometidos siempre al imperio de lo velado, ¿no? Sino que poder... Pero, por ejemplo, el derecho a casarse entre personas del mismo sexo puede ser vista como el no derecho, una discriminación. No, mira, lo que pasa es que la ley antidiscriminación establece muy claramente que no la acción judicial no puede impugnar leyes existentes y tampoco fallos existentes. En ese sentido, la ley antidiscriminación y el matrimonio igualitario son cosas distintas. Entonces, eso por el lado de la ley antidiscriminación. Esta fiscalía, este organismo que se haga cargo de las políticas públicas en favor de la diversidad, políticas públicas en favor de la diversidad en educación, en salud, en pobreza, eso es una parte del trabajo, y quizás la de más largo plazo. En el mediano plazo o en el corto plazo están las leyes, podríamos llamar, de la igualdad, que son el acuerdo de vida en pareja y el matrimonio igualitario. Y nosotros estamos trabajando por los dos con la misma intensidad, con la misma fuerza. Queremos que los chilenos tengan la posibilidad de acudir al registro civil y elegir el estatuto de pareja que les parezca mejor, y sean de distinto sexo o del mismo sexo. Y esto es fundamental porque es un reconocimiento y una legitimación del amor entre las personas del mismo sexo, y nos parece que eso es parte de la idea de sociedad que estamos queriendo crear en común. ¿En cuánto tiempo lo ves posible? Mira, la próxima elección presidencial, que es el año 2013, es una oportunidad única para poner el tema en el debate. De los 5 candidatos, precandidatos que ya se han declarado como precandidatos, 4 están a favor del matrimonio igualitario. Entonces, el anuncio de que este va a ser un tema central de la discusión política para la elección presidencial del 2013, me parece que es muy probable que así sea. Y eso, como
apertura de mentes, como incorporación del tema a la mesa y a la casa de las personas, a las familias, va a ser, creo yo, muy importante porque este es un tema finalmente de pérdida del miedo, de abrir el corazón a la diferencia y sentir que es tan valiosa y que ese amor es tan legítimo y loable como cualquier otra forma de amor. Entonces, en ese sentido, creo yo que la discusión política va a romper estos todavía paneles y estas pequeñas tinglados que están armados en torno al amor entre dos personas del mismo sexo. Está avanzado. Pablo, bueno, aquí tenemos la página donde la gente puede obtener algunas respuestas sobre las preguntas y respuestas sobre la ley antidiscriminación. Claro. Está clarísimo. Ahí hay preguntas y respuestas, y si van a Home, a ver si podemos apretar. ¿Podemos ir a Home? Sí, podemos ir a acá, Home. Aquí, a eso. Aquí aparece el ABC de la ley antidiscriminación, una guía práctica. Ahí, si ustedes apretan ahí está esta guía práctica. Ustedes pinchan finalmente acá y es un documento que está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy directo, y al que ustedes pueden recurrir si es que han estado en una situación de discriminación o se ven enfrentados a una situación de discriminación en los próximos tiempos. Ahora, dice, el juez tiene que sancionar entre 90, con mucha rapidez, 90 días, y puede haber multas entre los 400 y lo sacaron en dólares, y $4.000. Sí. Esa multa va en beneficio fiscal, pero una de las cosas que tiene el juez a su favor es que él puede restituir el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, este es el ABC de la ley antidiscriminación, entonces muestra el propósito y ustedes pueden ahí seguirlo con toda atención. El juez puede restituir el Estado de Derecho y en ese sentido puede volver la situación a como era antes de que se cometiera el acto discriminatorio. Por ejemplo, en el caso de la pérdida de un empleo o en el caso de que un niño pierda su matrícula, ahí el juez puede tomar medidas que van más allá de la multa que va en beneficio fiscal. Y eventualmente eso puede llevar a una situación también de reparación. O sea, se podría hacer una reparación económica de la persona que fue discriminada. Pablo, no te puedo dejar de preguntar. Esta batalla y estos 7 años no son solo de la Fundación Iguales, sino que de muchas otras fundaciones y sobre todo de Móvil, que ha habido acusaciones de parte de ellos que dicen que ustedes están actuando como teniendo las prácticas de los peores partidos políticos. Hoy día que se aprueba esta ley antidiscriminación, que los dos movimientos que han llevado la bandera de lucha estén peleados, ¿te parece un contrasentido? A mí me parece inconcebible que hoy, cuando deberíamos celebrar y comprometernos por el desarrollo de políticas públicas en favor de la diversidad, hay alguien que esté preocupado de roces que han existido, pero que son totalmente menores respecto de la tarea que tenemos por delante. Si uno mira 5 años plazo, tenemos una sociedad por construir y no podemos estar preocupados porque en la marcha hicimos las cosas de una manera o hicimos de la otra. Me parece que esos son problemas de tercera magnitud, diría Carlos Larraín. Entonces, lo que hoy de verdad hay que hacer es reunirnos, trabajar en comunidad, no solamente con Móvil, sino también con MUMS, con Acción Gay. Nosotros somos una institución abierta, participativa, estamos formados por comisiones. Y hay una cosa que es muy importante. Nosotros no somos una fundación que tenga ni voluntad de poder ni voluntad de acción política. Y nosotros somos una fundación que desarrolla proyectos, que formula proposiciones y que hace intervenciones sociales en favor de la diversidad sexual. Así que decir que nosotros tenemos prácticas o malas prácticas como un partido político, eso sí que es un gran contrasentido, porque nosotros siempre estamos trabajando a favor de la diversidad sexual mediante proyectos concretos que se desarrollan en el tiempo, y en ese sentido no tienen nada que ver con andarnos tratando de arrebatar o entregar el poder. ¿Abiertos entonces a retomar el diálogo con ellos y a poder celebrar juntos este día? Yo feliz de la vida, o sea, realmente es un día para celebrar y no creo que tengamos que agregarlo con una situación que es totalmente secundaria. Muchas gracias, Pablo Simonetti, por conversar hoy día con nosotros el día que se aprueba la ley antidiscriminación. Nosotros cerramos así esta entrevista, pero no se vayan porque luego aquí en CNN volvemos con más informaciones. Muchas gracias.